Me encanta saludarles en este lunes 20 de enero del año 2025. Qué belleza, qué importante poder saludarlos y darle gracias a Dios, obviamente, por la vida, por la salud y sobre todo por esta comunicación y ese contacto que podemos tener con todos ustedes, iniciando una semana más con energía, con fuerza y sobre todo pensando en que estamos en manos de Dios todo el tiempo, con un día muy controversial, un día también para todo el mundo, yo creo que ha sido de mucha expectación, de incertidumbre, porque pues bueno, todos sabemos que pues ya llegó Trump. Decíamos, llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América y hoy fue su día, su toma de protesta, es la noticia en todo el mundo y pues bueno, aquí en su programa Contrapeso no podíamos dejarla pasar y vamos a tener un tema muy interesante en unos minutos más con nuestro invitado de lujo que nos acompaña en esta tarde. Vamos a hacer un análisis muy específico de esta vuelta de Trump porque es la segunda vuelta al poder que se siente en la silla, esa silla allá en la Casa Blanca. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, tema interesante, así que quédese con nosotros porque en unos minutitos más le voy a presentar, que usted ya lo conoce, a nuestro invitado que es analista, especialista en estos temas políticos y muchos temas más. Seguramente en cuanto yo lo mencione, usted va a saber de quién estoy hablando. Y como estamos muy bien, yo quiero presentarle también y darle gracias a Dios por esta oportunidad de existir, pero presentarle a nuestro invitado en esta tarde y decirle al licenciado Fernando Camacho que muchas gracias por estar aquí nuevamente, querido amigo, en tu programa Contrapeso. Muchas gracias, amiga, te saludo con el aprecio de siempre, a todos tus radioescuchas y por supuesto cibernautas, gracias por la invitación a este programa tan hermoso y por supuesto en un momento más estaremos platicando de este acontecimiento mundial, como fue y es el regreso de Donald Trump, del trumpismo y del Partido Republicano. Desde luego, y el Partido Republicano también, que se me estaba pasando ese dato tan importante, porque ¿cuánto fueron? 6, 8 años tuvimos más o menos con el Partido Democrático. Bueno, con Obama fueron 8 años, gana la elección Trump a Hillary Clinton, pierde Trump contra Joe Biden, son 4 años de Biden y nuevamente regresa el Partido Republicano. Ok, ¿estamos hablando de qué? ¿10 y qué? 8 años. 8 años, es ¿no? correcto. 8 años para no sumarlo doble. Pero muy bien, claro que vamos a platicar este tema. Quédese, ya vio, ya estamos entrando un poquito en materia. Bueno, yo quiero entrar en materia un poquito contigo, ya empezar el tema. Es un tema realmente, yo creo que controversial, atractivo, pero no podemos dejarlo pasar. Fernando, estarás de acuerdo conmigo porque en el mundo entero todo el mundo está hablando, valga la redundancia, y hoy pues queremos hacerlo en Culiacán y desde esta mesa pensar un poquito en que llega en este día. Yo creo que tuviste la oportunidad de revisar todo el tema del programa de hoy, un programa muy diferente, peculiar. No sé qué pienses de esto, de la toma de protesta desde que inició, el seguimiento del programa en su toma de protesta, para luego irnos un poquito al tema del discurso, porque del discurso vamos a sacar muchos derivados importantes, subtemas de lo que queremos platicar esta tarde. Es correcto, Sandra. Fíjate que fue algo muy peculiar. Por primera vez en bastante tiempo en la historia de los Estados Unidos se tomó protesta dentro del Capitolio. No fue fuera por las altas temperaturas que están imperando en la ciudad de Washington. Otro punto importante es el que Donald Trump y su esposa estuvieran en un templo en misa antes de realizar cualquier actividad. Después, posteriormente, se trasladó precisamente con el presidente Biden al tema protocolario de la toma del té. La toma del té en el cual el presidente saliente le entrega una carta al presidente entrante sobre la responsabilidad de ser presidente de los Estados Unidos. Y en su contraparte le realiza un obsequio. Trump no llevó obsequio. No. Ojo, no estuvo en la toma de protesta de Biden. En el momento que, o sea, hablando adversamente, ¿no? Es correcto. Ha habido diferentes temas que han llamado la atención. Son temas protocolarios y temas de costumbres. Sí, claro. Pero desde ese momento Trump rompiendo con todos los protocolos y por supuesto su sello muy particular de dirigirse
como gobernante, en ese momento todavía sin la toma de protesta, sin el acto formal, pero ya como jefe de Estado. Ajá. Un jefe de Estado que al parecer desde su discurso, lo cual analizaremos en unos momentos más, pues lleva su sello el de intolerante, pero, ojo, él está salvaguardando o cuidando los intereses de los estadounidenses, no los intereses del mundo. Es correcto. Él fue electo para dirigir a Estados Unidos, sí, no para dirigir al mundo. Pero los intereses estadounidenses están prácticamente en todo el planeta, por lo tanto Donald Trump está realmente en un papel de ser el mandatario de los Estados Unidos. Su discurso va dirigido a su mercado electoral, a el estadounidense. No ha mencionado él que va a deportar a la gente trabajadora, no. Ha mencionado que va a deportar a los criminales y pandilleros que llegan a destruir su sociedad. Ha mencionado que combatirá a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada que está destruyendo a su sociedad. Muy Todo bien. este tema es para analizarse porque Ajá. nos gusta victimizarnos, pero no analizamos realmente la personalidad y El de lo que está fondo. hecho. Es El correcto, fondo. Donald Trump. Ok, ¿y te parece si vamos a la pausa? Claro Me que sí. acompañas junto con el público que nos acompaña y todos aquí en el estudio. Y al regresar, continuamos con este tema tan importante. Claro ¿verdad? que sí. Sí, y ahí nos quedamos. Usted quédese con nosotros, está en su programa Contrapeso. No se despegue, ya regresamos. Yo soy Sandra Martos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Y continuamos con la conversación. Estamos charlando con el licenciado Fernando Camacho precisamente de este tema que ha sido pues bien interesante y sigue siendo interesante desde antes de que tomara posesión el ahora actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y nos fuimos con la idea de que después de regresando a la pausa, estimado Fernando, vamos a darle el énfasis específicamente al tema de México. México, ¿qué pasa? ¿Estará realmente preparado México para recibir a todos estos migrantes con estas deportaciones que se vienen? ¿Qué piensas? ¿Qué se vislumbra? Bueno, pues si partimos del tema de que los municipios en México están prácticamente en ruinas, prácticamente en crisis financiera, pues el primer contacto con los gobiernos municipales es prácticamente un desastre, será un desastre. Ajá. Y ya con los gobiernos estatales, pues puede haber una coordinación municipio-estado para buscar y tener en sí pues una bienvenida a estos migrantes decorosa. Es un problema de humanidad. Fernando, pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que está preparado, que todo está preparado para recibirlos en cualquier momento. Inclusive lo ha hecho mención continuamente desde sus mañaneras. Mira, en realidad un plan estratégico Ajá. no se tiene. Se Ajá. tiene pues tres elementos fundamentales para ella en su gobierno, como es Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Pero en sí, un plan concreto no lo tienen. No hay. Incluso alcaldes de tanto de Tijuana, de Piedras Negras, se han manifestado en que, bueno, sí estarían preparados, pero imagínate, en estadios de fútbol, Sí. en estadios de béisbol. ¿Esos son los albergues? Esos serían los albergues. Y son temporales, en este me momento. imagino. Es ¿Cuánto correcto. tiempo van a durar ahí? Imagínate tú la inclemencia, el Ajá. tiempo, la inseguridad Sí. y bueno, la desesperación de estas personas al no tener un lugar seguro donde pernoctar. Y vamos, las familias que serán destrozadas en Estados Unidos de que el padre, la madre, el hijo, el Ajá. sobrino, el hermano, no sé, sean deportados y ellos queden solos ahí en la Unión Americana. Esa es la otra cara de la moneda, tristemente, ¿no? Y en algunos lugares, por ejemplo, en el estado de California, Texas, Arizona, que son colindantes con la República Mexicana, pues estaría a horas de su hogar. Pero imagínate una familia deportada de Nueva York, una Sí. familia deportada de Florida, bueno, de estados de Colorado, de estados que están al norte ya de Estados Unidos, y esto pues son prácticamente días para estar con su familia nuevamente. Esperamos entonces en nuestro país días terribles, días difíciles para el gobierno de la República y para todos los mexicanos. ¿Cómo crees que lo debamos de recibir la mayoría de los mexicanos esta situación? En alguna etapa de nuestra vida todos
y todas hemos sido migrantes. Sí, Desde migrar de nuestras casas a otro municipio, otro estado, incluso otro país, Ajá. considero que debe de ser un recibimiento de humanidad. Claro. Ellos no vienen no vendrían por su voluntad a destrozar o alterar la vida de los mexicanos. Ajá. Tendremos que buscar un mecanismo humanitario para recibirlos y, por supuesto, ver las prioridades y cómo. Claro. Y es una situación de cómo se van a regresar a sus países. Sí, sí. Si el mismo México contacta a sus embajadas, si separa por nacionalidades en cada estancia a las personas deportadas, Sí, sí, sí. si por continente, bueno, tendría que ser una estrategia bien diseñada y considero, Sandra, Sí. que no se tiene. No se tiene por parte del gobierno y lamentablemente esta administración federal Ajá. y la pasada administración federal presumen sus logros. Creo que si se tuviera ese plan, pues estaría presumiendo ese plan en este momento. No hubo como un exceso de confianza, quizás desde el gobierno pasado con López Obrador y ahora con la presidenta Claudia, pensando en que eso a lo mejor no era una posibilidad, pensando que desde su óptica podían arreglar las cosas, cuando no ha habido, pues yo creo en ningún momento desde este gobierno ya presente con Claudia, ninguna muestra de querer como que a negociar estos temas que se pudieron haber negociado desde antes, porque hemos visto discursos un tanto, pudiéramos hasta llamarlos disparados, soberbios, de la misma presidenta Claudia Sheinbaum. En algunas ocasiones nos equivocamos los mexicanos al abrazar la bandera o el himno nacional y no entender que vivimos en un mundo de globalización. Es correcto. En un mundo en el cual ya toda la información llega en segundos, está en segundos en tus Ajá. manos, en minutos. Considero que es la oportunidad, Sandra, de la presidenta Sheinbaum de llamar a una unidad nacional a todas y a todos. Es la oportunidad de la presidenta Sheinbaum. Tal vez ya no se vuelva a dar esta oportunidad en su sexenio. Que se retracte, ¿no? De Es ciertas correcto. cosas, no que pasa nada. Que sume a todas y a todos. Es correcto, Por sí, ejemplo, sí. si en ese equipo está Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray, Ajá. un equipo en el cual se pueda crear un proyecto real de nación, un proyecto real que la nación logre atender esta situación. Sí, que sea útil realmente. Y ese Ajá. es el tema migratorio, Sí. falta el tema comercial. Sí, sí, Y y el tema de la seguridad. Y el tema de seguridad, es correcto. Imagínate tú que ya declarándose entidades o células terroristas al crimen organizado, Ajá. puedan venir tropas estadounidenses de las fuerzas especiales a buscar a los delincuentes. Puedan venir, es una invasión disfrazada, ¿eh? Sí, sí. Es una invasión disfrazada que atenta con nuestra soberanía. Es Ajá. un momento, creo que es el momento ideal de la presidenta de legitimar su gobierno con todas y todos los mexicanos. Aunque ella ha defendido mucho la soberanía, yo creo que más desde el discurso, ¿no crees, Fernando? Se necesitan acciones. Sí, sí, el sí. discurso lamentablemente queda solo en palabras. Sí, sí. Y queda solo en aplausos de sus militantes y sus seguidores. Su mercado electoral debe hacerse a un lado y ver el mercado nacional. De acuerdo. De todas y todos, ¿no? Es México, no Es su correcto. grupo. No es su partido político. Exacto, no su grupo de partido político. Entonces es una suma y una multiplicación. Es un momento histórico para ella. Es ¿Qué el va a momento de pasar, escribirlo. Fernando, si ya pronunciando Donald Trump estas organizaciones delictivas como terroristas, ¿qué crees que sigue? Bueno, lo que ha mencionado precisamente el presidente Trump y su secretario de Estado ya Sí. es que vendrían por los delincuentes a México Sí. en aviones no tripulados para bombardear sus espacios, sus Ajá. lugares de origen y venir a prenderlos. Sí, Incluso ha hablado el vicepresidente. Usando inteligencia, de la cual ha pregonado mucho Es también correcto, México. pero el vicepresidente J.D. Vance ha hablado Sí. no de aprenderlos, de neutralizarlos. Ok. Esto pues es un tema que realmente debe ocupar y preocupar al gobierno mexicano y a todos en la sociedad. Que Ajá. estamos en un tema de inseguridad terrible, es correcto. Sí. Que lo estamos sufriendo, es correcto. Pero creo que debe de haber cooperación de ambos países para lograr tener avances en este rubro. Por Pero supuesto. de darse esta situación, vamos a ver tropas estadounidenses en suelo mexicano. Qué terrible.
Y bueno, terrible desde cierto punto porque hay mucha gente que piensa diferente. Dice, no es tan terrible porque vamos a tener a lo mejor la oportunidad de que en el tema de seguridad ya no tengamos tanto problema. Hay gente que piensa así. Sin embargo, ¿tú qué opinas respecto a esto? Mira, siempre el respeto a la soberanía y a los pueblos Sí. debe de imperar bajo cualquier circunstancia y situación. Creo que México debe dialogar y cooperar con las agencias gubernamentales estadounidenses, en eso estoy de acuerdo, pero tener bases militares estadounidenses en México, tener intervención extranjera armada en México, olvídate de los derechos humanos, olvídate de la propiedad privada, olvídate del marco jurídico, porque ellos no vendrían a reconocer un marco jurídico. Está el desastre en Afganistán. Es prácticamente una invasión. Está el desastre en Irak. Exacto. Está el desastre en Medio Oriente que Barack Obama se tuvo que retirar a las Fuerzas Armadas de Afganistán porque era un desastre. Entonces, nunca las Fuerzas Armadas ni de un país ni un país extranjero pueden estar asentándose en un país diferente. Y respecto al Medio Oriente, lo que está pasando ahora, que ya están pues regresando a toda la gente que tenían capturada, que ya están haciendo las paces directamente, Fernando, tiene que ver desde luego con la llegada de Trump, ¿no? Es correcto. Recordemos que Israel... Negociaciones, ¿qué sucedió? Recordemos que pues, el socio comercial y el socio militar en Medio Oriente es Israel, de Estados Unidos. El grupo Hamas, que bueno, en aquella intervención geográfica dentro de Israel y que pues propició la muerte y el secuestro de bastantes personas, tanto nacionales como extranjeras. Trump, desde su precampaña y durante su campaña, les comentó, desataré el infierno si no firman un tratado de paz, un alto al fuego. Y lo firmaron. Y entró en vigor el domingo. Sí. ¿Por qué? Y ya estaban como que entre sí, ¿no? Es correcto. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, quien pues está convencido de la guerra, inmediatamente firmó ese tratado sin la autorización de su poder legislativo, lo hizo con su poder administrativo nada más. Hasta esa es la forma en que Trump se va a dirigir al mundo. Y ojo, también se va a dirigir a México. Es correcto. Bueno, acompáñame a la pausa. Claro que sí. Está muy sabrosa la conversación contigo. Pero bueno, usted quédese con nosotros. Ya regresamos. Yo soy Sandra Martos. Está en su programa Contrapeso. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. El licenciado Fernando Camacho, analista político y analista de muchos otros temas también y otras esferas, está con nosotros y usted puede preguntarle, puede hacer la conversación en conjunto si se anima. Así que 6671-4780-22 y converse con nosotros marcando desde luego. Y hablando de conversar, querido licenciado Fernando, antes de irnos a la pausa decíamos qué importante es considerar, ¿sí? Bueno, el protocolo, todo lo que se llevó a cabo y ciertas cosas que no se realizaron, o más bien dicho, se realizaron al estilo de Donald Trump, como él se caracteriza con un carácter fuerte, con un carácter también o una personalidad muy peculiar. Pero yo quisiera abordar ahorita el tema del discurso, porque seguramente lo escuchaste y seguramente muchísima gente en el mundo lo escuchó. Él mencionó y prometió en el discurso, por lo pronto, lo que había mencionado anteriormente en algunas ruedas de prensa, en su campaña precisamente, y antes, una vez ya siendo electo, de tomar posesión, hizo muchos pronunciamientos que al país de México, a nuestro país y al mundo entero también ponían un tanto tensos, nerviosos, pero yo quiero ahorita que tú me ayudes a desmenuzar un poquito y sobresaltar, valga la redundancia, que sobresalgan los temas relevantes de este discurso. ¿Recordarás algo? Claro que sí, Sandra. Fíjate que me llamó la atención durante su precampaña, su campaña y su poscampaña después de su triunfo electoral, tres ejes o tres comentarios fundamentales para el tema México. Sí. Primero, el tema de migración.
Sí. El tema de migrantes en que México pues prácticamente volvió a ser un país de paso para llegar a estas caravanas a los Estados Unidos. Sí, claro. Esto el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento no lograron controlar. Incluso se habló de militarizar la frontera sur con Guatemala. Ajá. Aún así, se continúa con estas caravanas que al final de cuentas su meta no es quedarse en México de cada uno de estos migrantes, es llegar a la Unión Americana. Sí, sí. Lo cual pues lleva a un problema no solamente en el tema económico, en el tema laboral, sino también en el tema de seguridad interna allá en los Estados Unidos. Sí, sí, claro. Personas que no son registradas, pues son personas que prácticamente pueden delinquir, pueden realizar actos, no todos, claro, personas que van a buscar un nivel de vida mejor, huyendo de la inseguridad, huyendo del tema político, en fin. Bajo este tema, el discurso de Trump volvió a centrarse en el tema migratorio. Sí, la claro. frontera sur para ellos es sumamente importante. Se habla de blindarla, incluso militarizarla, para evitar este oleaje de migrantes a territorio estadounidense. ¿Qué nos debe de preocupar? Bueno, nuestros municipios, nuestros más de 2.600 municipios, pues carecen de infraestructura, carecen del tema económico y el tema de seguridad, y más aún los municipios fronterizos, Sí, claro. que serían prácticamente los que a los que se llegaría esta masa de migrantes y pues prácticamente quedarían en este lugar anclados sin, hay que subrayar, sin recursos económicos, sin infraestructura, pues sería sumamente difícil y vamos, el tema de seguridad se volvería algo muy, muy peligroso en estos municipios. Desastroso. Es correcto. Los que llegan desde el sur, Ajá, ahora bien, sí. los que llegan del norte que serán expulsados o que serán deportados a México. Sí, Imagínate tú un municipio como Nogales, Sí. en el cual pues es un municipio que tiene empresas, que tiene constructora, pero imagínate que lleguen 50,000 migrantes deportados y 20,000 migrantes de la zona sur, del Fernando, Centro y licenciado, Sudamérica. pero se habla de millones. Es correcto. De millones. Y estamos hablando, En toda la República, quizás repartidos. es correcto, Sí, los sí. que nos vaya bien pueden tener el idioma español o el castellano y se pueden comunicar. Claro. Pero también recordemos que en Estados Unidos hay migrantes de África, de Asia, de Europa, de Oceanía, del mismo Caribe mexicano, los Ajá. cuales no compartimos idioma con ellos. Sí, sí, sí. Sería algo tremendo. Costumbres de vida tampoco se comparten. Estos municipios, imagínate, Sandra, cómo estaría la crisis humanitaria, no crisis económica y de seguridad que va de hecho, la crisis humanitaria para Claro. con estas personas. Claro, pero pensando directamente en que son de otras, a lo mejor otras nacionalidades, obviamente, pero de otros continentes, ¿llegarán a rebotar directamente a México? ¿O qué va a pasar ahí? Porque existe esa duda. Sabemos que son millones y entendemos que los primeros que van a caer quizás sean los mexicanos dentro de su propio territorio, pero otras nacionalidades los irán a deportar directamente a sus países, Fernando. Creo que no. Creo ¿No? que van a ser deportados a la frontera sur. Así lo han ¿Únicamente dejado. hasta ahí? Es correcto. Ellos no se van a hacer cargo, los estadounidenses, de llevar a cada continente. Imagínate tú cuántos vuelos se necesitarían para llevar a los migrantes africanos. Damos un nombre: Ajá. el Congo, Nigeria, Sí, Sudáfrica. sí, sí. Solamente es que crucen la línea y Es ya, y correcto. los pondrán de este lado. Es correcto. Ni siquiera se ha pensado en la frontera norte con Canadá Ok. de parte de ellos. Es la frontera sur. Ajá. Ellos culpan que llegan o se internan por la frontera sur de México. Perdón, la frontera norte de México, Sí, sur sí. de Estados Unidos. Exactamente, sí, sí. Ese es el gran problema al que se puede enfrentar este país. Ajá. Y creo que los 3 niveles de gobierno, municipio, estado y federación, deben de estar muy ocupados y más preocupados por tener un plan urgente y emergente. Sí, fíjate que eso te iba a preguntar, si está preparado México para esa recepción, y aparte no solamente la recepción, sino poderlos apoyar en lo que viene en un programa más allá de la recepción de atención. Pero yo te quiero pedirte que me ayudes para que después de la pausa Claro. respondamos a esta Claro que cuestión. sí. ¿Te parece? Adelante. Usted quédese con nosotros, está en su programa Contrapeso. Ya volvemos. Yo soy Sandra Martos.
Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Ya regresando en el último de nuestros segmentos, el tiempo se pasa volando. He disfrutado mucho esta charla con el licenciado Fernando Camacho y con usted que nos está escuchando y a toda la gente que está participando en las redes. Gracias por sus comentarios, gracias a la gente que también marcó, que participó en este proyecto de la hamburguesa, de recibir este regalo. Muchas gracias. Ahorita los vamos a mencionar con mucho cariño, desde luego, pero yo quiero aprovechar a Fernando porque yo sé que hay mucho que aprender de él y mucho que conversar, desde luego, en este tema tan importante para todo el mundo. Y decíamos antes de irnos a la pausa, Fernando, lo que viene en el tema también del mercado económico, la economía. Decíamos que el tema de inseguridad es realmente fuerte y que hay que estar muy pendientes con lo que se avecina. Pero en el tema de la economía, respecto a la relación México-Estados Unidos, ¿cómo ves esta situación? Él mencionó y ha mencionado muchísimas ocasiones el presidente Donald Trump acerca del cobro de aranceles. Algo que llevamos de ventaja ahorita es que no dijo específicamente cuánta cantidad iba a cobrar ahora en su discurso de la mañana, ni a quiénes, solo mencionó que lo hará. ¿Qué piensas? Mira, hay un tema importante que creo que México, el gobierno mexicano debe de analizar profundamente, es su relación México-China. Okay. El gran problema que existe no es solamente el tema de arancelario que ha anunciado el presidente Trump, sino la relación México-China. Sí. El gigante asiático, podemos ver nosotros productos chinos en todo México. Uh-huh. Canadá se quejó de México, estaba facturando con Made in México, pero que en realidad eran productos chinos que estaban llegando a Canadá y que estaban lastimando su economía a precios sumamente baratos, sumamente económicos, y que bueno, a sus comerciantes locales les estaba pegando duramente. Los carros eléctricos o los carros de energía eléctrica son pues prácticamente en su mayoría de compañías chinas. Ajá. Este tema en el discurso que aborda Donald Trump habla de la gran industria automotriz estadounidense, que regresaría a la fuerza o la competencia de la industria estadounidense. Recordemos que los automóviles eléctricos, principalmente de Asia, pues son sumamente económicos y que era una competencia desleal hacia los automóviles o la industria automotriz estadounidense. En realidad el tema arancelario, en realidad este tema que tiene que ver con el comercio y con el TEMEC, Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, pues es el tema del gigante asiático. Sí. Si México envía señales a Donald Trump de, bueno, es mi amigo, es mi socio, pero tú eres mi socio principal, creo que Trump como empresario y al ver sus ganancias, pues entonces este tema lo tranquilizaría un poco y la revisión del Tratado de Libre Comercio ayudaría nuevamente a sentar una nueva conversación de comercio con Estados Unidos. Por supuesto, hay apertura nuevamente. Es correcto. Sí. Recordemos que incluso Tesla anunció una planta en Nuevo León que al final de cuentas no se ha llevado a cabo, tal vez no se lleve a cabo, pero Elon Musk, una persona sumamente cercana en el primer círculo de Donald Trump, digamos, pues es una persona que está empujando fuertemente la competencia contra China. Sí. Ojo, ese es realmente el tema que a Donald Trump le ocupa, el tema de China y su presencia en México. Eso es lo que debe aportar. Y siente hasta cierto punto desleal que México, siendo también su socio económico, de repente pues le meta un gol por ese lado, ¿no? Es lo que yo creo que preocupa a Donald Trump, aparte de su orgullo y su manera de manejar siempre los negocios, muy directo, muy firme en sus decisiones, ¿no? Es correcto, ese es el punto medular que se debe de conversar dentro del gobierno mexicano. Oye, y algo chistoso, bueno, yo digo chistoso, el tema del Golfo de México. Sí que lo mencionó desde luego en el discurso y que dijo que nuevamente lo repitió, Golfo de México ya no habrá, será Golfo de América. Es correcto, mira, América, el continente americano es desde Groenlandia hasta la Patagonia, ¿no? Pasa por México, por Estados Unidos y todo. Pero bueno, y la presidenta Sheinbaum hizo un relato del tema del Golfo de México, ¿no? En una de sus mañaneras.
Algo chistoso, ¿no? Te soy sincero, creo que esto es irrelevante. Se llama Golfo de México, Golfo de América, Golfo de la Nueva España, Golfo como gusten llamarlo. Claro. Pero que exista comercio, que exista intercambio y que exista paz y tranquilidad entre ambos países, creo que es lo principal que se debe de dar. Pero aquí lo que llama la atención es que lo vuelve a repetir como provocando también ciertas reacciones del mundo y sobre todo me imagino que de México, porque ya he visto que ha habido reacciones directamente desde México con la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a este tema, que es muy simple, es muy simplista. Sin embargo, pues habría que ver de qué tanto puede tener de complicación esto o qué tanto puede en un momento dado traernos a nosotros los mexicanos esto. Hay un tema que molesta a Trump. Sí, a ver. Cuba. Sí. Y Cuba está, pues prácticamente tiene comercio y acercamiento de los últimos 6 años bastante. Siempre ha tenido un acercamiento con México, desde aquella intervención de Carlos Salinas de Gortari para mediar en Cuba precisamente este conflicto Cuba-Estados Unidos. Pero en los últimos años, pues se ha intensificado esa relación. De hecho, se habla que el expresidente Andrés Manuel López Obrador el día sábado voló directamente a La Habana. Y está en estos momentos, tal vez de vacaciones, pero bueno. ¿Y será que realmente fue así? Pues es el rumor. Sí. Es el pasillo político. Pero qué triste, ¿no? Que finalmente también de alguna manera se ve como que sale huyendo. ¿Sí qué está pasando? ¿O por qué tendría que ser a Cuba? ¿Por qué específicamente, Fernando? Pues pensemos que fue de vacaciones. Vamos a pensar bien. Sí, es correcto. Y que fue a defender el nombre de Golfo de México y que no cambie Golfo de América. Pero bueno, es intrascendente ese tema y creo que es el golpe mediático de Trump es en contra de Cuba, no de México. Creo que el cambio de nombre de Golfo de México al Golfo de América es precisamente ese tema, provocar a México sobre el tema, sentarlo y pues hablar de la relación México-Cuba. Oye, licenciado, pues ¿qué crees? Ya nos vamos. Muy bien. Agradecido con tu presencia y con este tema que realmente es muy extenso. Me gustaría que nos acompañaras más adelante. Estaremos en contacto para que le demos seguimiento, ¿te parece? Va a haber mucho que comentar. Cuando tú me invites, analizaríamos el gabinete de Trump. Eso es muy bueno. Y analizaríamos precisamente un tema, su partido republicano, que hoy no es un partido, es una propiedad de Donald J. Trump. Wow, interesante. Gracias, licenciado. A la orden, Sandra, un abrazote a todos tus radioescuchas, a todos tus cibernautas y una sola recomendación, sean felices. Gracias, igual para ti. Y bueno, yo me despido de todos ustedes agradeciendo a la gente que fue ganadora de su hamburguesa. Uciel Rodríguez, que nos manda saludos, muchas gracias y felicita a Sandra Martos por presentar estos temas tan interesantes y a sus invitados. Bueno, Leonaía Rodríguez García, también gracias, ganadora, y Jorge Anselmo Rodríguez, ganadores, muchas gracias por participar, y a usted gracias por conectarse, gracias por escucharnos. Los vemos en esta semana, el día miércoles en punto de las 4 de la tarde, y gracias a todo el equipo aquí en el estudio, a todos bendiciones por ser parte de Contrapeso, a nuestros patrocinadores, a todos les agradecemos el ser parte también de este proyecto de Contrapeso. Me voy, yo soy Sandra Martos, ya sabe, lo veo el miércoles en punto de las 4 de la tarde y no olvide que le llevo en el corazón. Gracias. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción de Sandra Martos. Te esperamos todos los lunes y miércoles